Una de las historias de la Biblia que más me gusta es la historia de Noé en el libro de Génesis. Y diciéndote esto, quiero decirte que creo en la literalidad de los primeros 6 capítulos de la Biblia. Digo, creo en la literalidad de toda la Biblia, pero específicamente algunos que están cuestionando si Dios verdaderamente creó o no creó en 6 días la tierra y lo que conocemos y que el sábado descansó. Querido, yo creo en la literalidad y creo también en la literalidad del diluvio. Un diluvio universal, no como algunos están diciendo, una gran inundación regional. ¿Por qué creo en un diluvio universal, un diluvio mundial, un gran cataclismo? Porque la geología aporta muchos detalles en este sentido para abonar la idea de que verdaderamente lo que dice la palabra de Dios es verdad. Los fósiles que encontramos, la geología nos dice que aquellos que creemos en la Biblia estamos en lo correcto a la hora de pensar de que hubo un gran cataclismo que modificó la tierra y su geografía de un momento para otro. Ese fue un diluvio, el diluvio como lo registra la Biblia. Y te decía, si hay una historia que me gusta en la Biblia, es la historia de Noé, un gran hombre de Dios, alguien que fue elegido por Dios para hablarle a su pueblo, para hablarle a la gente de su tiempo y decirle, los juicios de Dios van a llegar. Noé estuvo 120 años predicando y construyendo el arca. Estuvo 7 días en el arca sin que lloviera, pero después estuvo 40 días y 40 noches lloviendo. Y es interesante, queridos, que cuando ustedes leen el texto bíblico, es emocionante poder acompañar esos momentos de la historia de Noé. Ahora ya había pasado el diluvio, más de un año ellos estuvieron en el arca. Y después de ese año, Noé ahora ya pensaba en salir del arca. Mandó un ave, mandó 2 aves. Y entonces una de las palomas volvió con un ramito, con una ramita de un árbol. Y entonces Noé llegó a la conclusión de que el diluvio no solo había terminado, sino que ahora la tierra se estaba secando y que ellos podrían volver a poblar la tierra. ¿Sabes qué? En ese contexto, el arca se apoya en el monte, Dios abre la puerta del arca, Noé desciende con su familia. Y fue así que Noé tomó la decisión de sacrificar algunos animales para poder hacer un culto a Dios en gratitud por el cuidado que Dios había tenido en ese año, en el arca, en ese diluvio con Noé y con su familia. En ese contexto, cuando Noé está haciendo aquel sacrificio, Dios hace un pacto, un compromiso. Y yo creo en ese Dios de pactos, en ese Dios de compromisos. Mira lo que dice Génesis capítulo 9. Voy a leer mi Biblia. Génesis, el capítulo 9, a partir del versículo 11, dice lo siguiente. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dios está haciendo una promesa. Dios había destruido la tierra a través de un diluvio por causa de la maldad del ser humano. Ahora Dios dice, nunca más voy a destruir la tierra con un diluvio universal. Repito, sigo leyendo. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por los siglos perpetuos, dice. El verso 13 dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá, verso 14, que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y el versículo 15, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y ustedes y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. El versículo 16 lo voy a leer también. Dice así, estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Y entonces el verso 17 dice, dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y todos ustedes sobre la tierra. ¿Sabes? Me pongo a pensar en estos últimos días, semanas, meses, años, el arco iris se ha transformado en un símbolo para muchas personas que están defendiendo causas que a veces creo son indefendibles. Y se está usando el arco iris para pintar algunos lugares públicos, se está usando el arco iris en camisetas, se está usando arco iris en Instagram, en Facebook,
se están usando los colores del arco iris para representar cosas que en realidad no tienen nada que ver con el verdadero significado del arco iris. Yo aquí no voy a hacer una defensa o una apología del arco iris, pero sí quiero recordarte lo que verdaderamente significa el arco iris. El arco iris fue la señal que Dios colocó en el cielo cuando Noé estaba terminando de hacer aquel sacrificio, agradeciéndole a Dios por su cuidado y porque ellos habían salido vivos de aquel gran cataclismo mundial. Y ahora Dios le dice, ¿saben qué? Yo no voy a hacer nunca más un diluvio. Quédense tranquilos, yo voy a hacer un pacto. Tú viste que un pacto se sella de muchas maneras y seguramente lo has visto en películas o lo has leído por ahí. Algunos sellan el pacto de honor, el pacto de sangre que algunos dicen, ¿no? ¿Cómo? Se cortan un pedacito del dedo, un poquito del dedo, sangra y entonces hacen un pacto entre hermanos, un pacto de sangre. Dios selló su pacto también con aquel primer sacrificio que hizo para con Adán y con Eva, ¿te acuerdas? Cuando le dijo que la mujer no podría, o que mejor dicho, la serpiente no heriría a la mujer más que en el talón, pero que la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y Dios hizo un pacto en ese momento. Ahora Dios estaba haciendo otro pacto, otro compromiso con el ser humano. Un pacto y un compromiso de misericordia hacia el ser humano. Y selló este pacto con aquel arco iris, con aquel símbolo. Ahora, imagínate el primer arco iris del universo, el primer arco iris en el mundo, mejor dicho. Fue dado para Noé, su familia y aquellos pocos animales que estaban allí. Después de que había terminado el diluvio, aparece allí en los montes aquella figura de aquel arco maravilloso, el arco iris. Ahora, ¿por qué Dios eligió el arco iris? Muy simple. Cada vez que Dios hace llover y ve el arco iris, se acuerda de su promesa. Y Él dice, nunca más voy a hacer llover sobre la tierra, porque se lo prometí. Nunca más voy a causar un diluvio universal que borre de la faz de la tierra a todos los seres humanos. Llover va a continuar lloviendo. Inundaciones puede haber que haya, inundaciones regionales, pero un diluvio universal para destruir completamente la tierra, nunca más. Porque Dios lo prometió y porque Dios hizo una promesa. ¿Sabes? Por esa razón cada vez que tú ves el arco iris, y a mí me gusta dedicar unos minutos cuando está lloviendo, y a veces tú ves aquellos doble arco iris que se generan, me gusta ver el arco iris y me gusta recordar la promesa de Dios. La promesa que Dios hizo para Noé, nunca más destruiré la tierra con otro diluvio. Ahora, ¿sabes qué? Dios es un experto en usar símbolos para recordarnos cosas y para recordarse cosas a sí mismo también. Porque así como Él usó el arco iris para recordarse a sí mismo que nunca más habría un diluvio, hoy, la cruz del Calvario, aquella cruz que fue el instrumento de tortura, que fue usado para crucificar a Jesucristo, el Hijo de Dios, hoy cuando nosotros miramos aquella cruz, solamente podemos pensar también en un pacto. El pacto de que nunca más habrá pecado sobre esta tierra y que todos aquellos que aceptan la sangre salvadora y limpiadora de Jesús en sus vidas, nunca más tendrán la posibilidad de pecar. Aquel día, después de que Jesús venga, restaure a sus hijos y nos lleve a la eternidad. Cuando tú veas el arco iris, recuerda el pacto que Dios hizo con Noé. Nunca más habrá un diluvio. Ahora, cuando tú vayas a la Biblia y veas la cruz del Calvario, recuerda el pacto que Jesús hizo contigo. Jesús dijo, yo vine para morir por ti en la cruz del Calvario y voy a volver por ti, a buscarte para que donde yo estoy tú también estés. Por eso, Dios prometió a Noé, nunca más sucedería y no sucedió ni sucederá. Dios nos promete a nosotros lo mismo. Aquel día, cuando Jesús venga, no será destruida esta tierra por agua, sí por fuego. Pero la promesa está de que aquellos que permanecen fieles, que se mantienen fieles, estarán entre los redimidos, estarán en la eternidad y Dios cumplirá su promesa para con ellos. Mi pregunta para ti en este día es tú. ¿Estás listo para aceptar las promesas de Dios en tu vida? Jesús está a disposición, está dispuesto a entregarte sus promesas, a que tengas acceso libre y gratuito a sus promesas. Ahora de ti depende. Noé aceptó la promesa con mucha fe. ¿Tú aceptas esta promesa?
también con mucha fe? Te desafío que lo hagas. Esta es una decisión radical que tienes que hacer el día de hoy. Inclina tus ojos ahí donde estás, tu rostro, cierra tus ojos, porque vamos a hacer una oración en este momento. Vamos a hablar con Dios. Padre, gracias por las promesas que tú siempre cumples. Y gracias por la promesa de que Jesucristo volverá a esta tierra. Gracias por la promesa de salvación y porque hoy podemos tener acceso libre y gratuito a esa promesa. Nos consagramos a ti y oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, Señor. Te mando un abrazo. Que Dios te bendiga y que Dios te dé muchas fuerzas en este día. Y recuerda, estas son las promesas de Dios contenidas en su palabra. Y si lo dice Dios en su santa palabra, entonces es verdad. Ven a mí, con paciencia esperé, yo mi vida di y me entregué, sufrí.